Soy Enrique Guerra de los Agustinos Recoletos y me da mucho gusto estar con ustedes. En esta ocasión quiero hablarles sobre la Semana de Pascua en la diócesis de Hipona. Sabemos que después de la Cuaresma, en la vigilia pascual eran bautizados todos aquellos cristianos que durante 40 días se habían estado preparando para recibir este sacramento del bautismo. Después de la noche bautismal, después de la vigilia pascual, San Agustín dedicaba los domingos de Pascua, para hacer una catequesis sobre la Eucaristía. Había explicado San Agustín durante toda la Cuaresma lo que significaba el bautismo y la vida nueva del cristiano, pero no había explicado San Agustín el misterio de la Eucaristía. Quería San Agustín que fuera un elemento nuevo. Quería sorprender a los nuevos bautizados con ese gran misterio de la Iglesia que es el cuerpo y la sangre de Jesús. Por eso todas las Eucaristías, los sermones que conservamos de la misa del domingo de Pascua de San Agustín están dedicados a la Eucaristía. Son sermones sumamente breves, porque San Agustín está cansado. Sabemos que él ha estado predicando durante la vigilia pascual y en esa misa matinal, la misa de la Pascua, San Agustín está cansado, por lo tanto son sermones sumamente breves, pero con un gran contenido. Son las mejores catequesis que poseemos en torno a la Eucaristía. San Agustín recuerda sobre todo tres cosas. En primer lugar, la Eucaristía es verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Existe una presencia real y sustancial en la Eucaristía. En segundo lugar, San Agustín recuerda que quien recibe el cuerpo de Cristo debe vivir una vida de santidad, un compromiso de santidad, tanto para recibir como para vivir de la Eucaristía. El cristiano está llamado a una vocación, por lo tanto, de santidad. Y en tercer lugar, San Agustín subraya la idea de la unidad. La Eucaristía está formada no solamente de un grano de trigo, ni solamente de una uva, sino de muchas uvas y de muchos granos de trigo. El vino se conforma de muchos granos de uva, el pan se conforma de muchos granos de trigo, pero que han creado una unidad. Lo mismo los cristianos están invitados a conservar siempre la unidad, a no romper esa unidad por el pecado, por la herejía, por la soberbia. Y juntamente con este elemento de la unidad, recuerda San Agustín que ellos, igual que la Eucaristía, son cuerpo de Cristo. La Eucaristía es el cuerpo de Cristo, pero también quien recibe la Eucaristía se transforma en el cuerpo de Cristo. San Agustín utilizará la frase del apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios: vosotros sois el cuerpo de Cristo. Y dirá San Agustín, sobre la mesa del altar después de la consagración está lo que vosotros sois, porque vosotros sois el cuerpo de Cristo. Esta invitación eclesial agustiniana, con un llamado a la santidad, con un llamado a la unidad, con un llamado también a estar preocupados los unos por los otros, porque formamos parte de ese mismo cuerpo, cuya cabeza es Jesús, unidos a través de los vínculos místicos del Espíritu y de la gracia que nos hacen formar parte de esta sola realidad. Después del domingo de Pascua, San Agustín dedicaba toda la semana de Pascua para hacer una catequesis para estos que se acababan de bautizar. Sabemos que el ritmo era el siguiente: por las mañanas se tenía la celebración de la Eucaristía. Después de la Eucaristía, San Agustín tenía una primera catequesis donde él respondía a las preguntas y a las dudas que tanto los bautizados como los recién bautizados le podían hacer a San Agustín. Sabemos que un año le preguntaron a San Agustín sobre la resurrección de los muertos. ¿En qué consistía? ¿Cómo se podía responder a los paganos sobre ese misterio esencial de la fe cristiana, la resurrección de los muertos? San Agustín dedica las catequesis de aquella semana in albis, de aquella semana de Pascua, para explicar la resurrección. Podemos encontrar las huellas de esta catequesis en los sermones 240 a 242 de San Agustín. Son parte de esa catequesis llevada a cabo en un año donde San Agustín explica la resurrección. Otro año, entre los años 408 y 410, San Agustín dedicó esa primera catequesis matinal a responder a una duda de sus fieles. ¿Cómo es posible que existan magos y adivinos que puedan llegar a acertar algunas cosas
tanto de la vida presente como de la vida futura. San Agustín responderá diciendo que en muchas ocasiones son coincidencias y cómo los demonios, como espíritus, pueden conocer elementos de la vida presente pero desconocen el futuro. La catequesis que hace San Agustín en esa ocasión le sirve como pie a San Agustín para escribir una obra sobre la adivinación diabólica, sobre todos estos elementos de la magia, de la superchería, de la hechicería, para conocer elementos presentes y futuros como engaños del mismo Satanás y arrastrar a las personas para que desconfíen de Dios y se alejen de Dios. Terminada la catequesis matinal, la gente acudía a sus casas a comer. San Agustín advertía, y tenemos huellas de ello en diferentes sermones agustinianos, advertía y les invitaba a que no bebieran en exceso, para que pudieran volver por la tarde a la catequesis vespertina sin estar en estado de embriaguez. Por la tarde San Agustín seleccionaba un tema para hacer una catequesis. Nos han quedado hermosísimas huellas de la catequesis vespertina de San Agustín. Un año San Agustín explicó la primera carta del apóstol San Juan. De aquí tenemos una de las obras más hermosas de San Agustín, su comentario a la primera carta de San Juan. Fue la catequesis en la semana de Pascua que San Agustín hizo en el año 407. También nos han quedado huellas sobre un comentario a los primeros libros del Génesis, primeros capítulos del libro del Génesis, donde San Agustín explica la creación. La creación como un proceso de santificación. El creyente también vive en un itinerario espiritual que San Agustín compara con los diferentes días de la creación. Finalmente, esa semana de Pascua, esa semana in albis, terminaba con un último sermón de San Agustín, donde él invitaba a quienes acababan de bautizar a vivir una vida de santidad. Algunos especialistas nos hablan que esa última catequesis se hacía en una de las iglesias dedicadas a los mártires de Hipona. Sabemos sobre todo dos basílicas muy importantes, los 20 mártires, que fueron sacrificados durante la persecución de Diocleciano, hacia el año 305-310, y la basílica de otro mártir, San Leoncio, que había sido obispo también de Hipona. Esos dos pudieron haber sido los escenarios de esa última catequesis de San Agustín, donde San Agustín recordaba una cosa muy importante. El cristiano se ha revestido de Cristo, está invitado a una vida de santidad, pero como los mártires debe dar testimonio de su propia fe. Ante el mundo y ante las personas que contemplan al cristiano, él es un testigo. Como el mártir ha derramado su sangre por Cristo, el cristiano necesita con su propia vida dar testimonio de aquello que cree. San Agustín vinculaba, por lo tanto, a la espiritualidad cristiana con la espiritualidad martirial tan importante de su época. Hoy nosotros también estamos invitados a vivir una espiritualidad martirial, en el sentido de que en un mundo que va perdiendo la fe, necesitamos dar testimonio de Cristo. Cristo es nuestra vida, Cristo es el centro de nuestra propia existencia. San Agustín, que vivió esa semana in albis con gran alegría, como una semana de formación y una semana de convivencia con quienes se acababan de bautizar. Soy Enrique Guerra de los Agustinos Recoletos, me ha dado mucho gusto estar con ustedes.